El tema de nuestra lectura de hoy se llama ¿por qué no me entendéis? ¿Por qué no podemos escuchar su palabra? Y eso lo podemos ver cuando empezamos a leer en el versículo 28 de Juan 8. Dice en su palabra, les dijo pues Jesús, cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino según me enseñó el Padre, así hablo. ¿Cuántas cosas aprendió el Señor Jesucristo de nuestro Dios? ¿Cuántas cosas vio Jesucristo en su Padre? Si nosotros empezamos a leer la palabra desde Génesis hasta cuando Él estuvo aquí en la tierra, que es en Mateo capítulo 1, podemos ver lo que el Padre y el Hijo estuvieron haciendo en la vida del ser humano. Y en la vida del ser humano, Dios hizo muchos milagros. Él buscó gente que le buscase, gente que también siguiera un conocimiento de Él. Dice en el siguiente versículo, porque Él me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y hablando estas cosas, muchos creyeron en Él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿De qué verdad está hablando aquí el Señor Jesucristo? ¿De qué enseñanza está hablando aquí? Para que podamos tener libertad. Pero como siempre pasa en el ser humano, y la respuesta que ellos dijeron fue esa. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libres? Y en verdad, hermanos, ellos eran libres, no eran esclavos de pecado. El orgullo que ellos tenían, la desobediencia que siempre mostraron en toda su vida, la rebeldía que siempre mostraron. Dice en el versículo 39, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fuereis hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Abraham se menciona más de 313 veces en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y en verdad, ¿qué tanto conocemos nosotros de Abraham? Nosotros escuchamos por primera vez a Abraham en el capítulo 12 de la Biblia, y aquí yo no soy una persona que conozca de lo que es lo que siempre tenemos aquí. Y ahora vamos a trabajar con la Biblia. Y en la Biblia dice en Génesis capítulo 12, hablamos nuestras Biblias en Génesis capítulo 12, en donde se escucha por primera vez el nombre de Abraham. Dice en su palabra, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Primer mandato. Primera vez que aparece el nombre de Abraham. Y Abraham habitaba en Ur, en la tierra de los caldeos. Y Abraham nunca había tenido una relación con Jehová. Abraham, en toda su vida, la relación que tuvo de sus dioses, el principal era Baal. Otro de sus dioses era Anat, conocido como fertilidad y dios de la guerra. Danica,
madre tierra. Dumius, que es de la vegetación y de la sabiduría. Y con esa enseñanza y con ese crecimiento, Abraham siempre tuvo esa relación. Pero un día Jehová se le apareció a Abraham y le dijo: salte de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a tierras que te mostraré. Y tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot su hermano y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Aram, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. ¿Qué persona puede escuchar una voz y obedecer? ¿Tú estarías dispuesto a obedecer a Dios si te dijera esas palabras? Y Abraham no era pobre. Abraham tenía ganado, Abraham tenía siervos, Abraham tenía riqueza. Y de la nada, sin cuestionar a Dios, obedeció y salió a Canaán. Actualmente ahora es Irak. Y hay una distancia de 911 kilómetros. Pero en carretera y en automóvil se llegan en 11 horas y 36 minutos. Pero en ese tiempo no habían carreteras, no habían caminos, todo es hostil, habían barrancas, habían peligros. Y Abraham salió de su tierra y de su parentela porque escuchó una voz en el cual se le invitó a llegar a una tierra prometida, a una nación que él iba a edificar junto con su esposa. Y acá podemos ver si en verdad nosotros podemos tener fe, si nos dijeran esas palabras. Es fácil cantar, es fácil decir, pero el actuar, eso es lo que hace la diferencia. Si yo quiero ir a visitar a un hermano, mientras yo diga, quiero ir a visitar a un hermano, ahí va a quedar la palabra. Cuando yo diga, voy a ir a visitar a mi hermano y pongo la acción, es cuando yo voy a hacer una voluntad que llegó a mi mente. Ahora, para Abraham no fue fácil todo. Para Abraham, sin conocer, sin saber, sin los peligros, caminó ese tiempo. No sabemos en qué tiempo llegó a este lugar, pero él llegó. Porque acá lo menciona en la palabra de Dios que está en el versículo 5. Pero no todo es fácil. Cuando se emprende algo nuevo, no todo es fácil. Porque si vemos lo que dice en el versículo 10, y hubo hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar ahí, porque era grande el hambre de la tierra. Primer problema para Abraham, escasez de alimento. Y Abraham contaba con gente que mantener y ganado que alimentar. Pero antes de entrar a Egipto, dice en su palabra, y aconteció que cuando estaban para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí que ahora conozco que eres mujer hermosa, de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Llegar a un lugar que tú no conoces, ¿a qué te vas a enfrentar? ¿En qué lugares vas a vivir? Cuando uno llega a México, ¿qué es lo que tratamos de evitar y no llegar a esos lugares? Como Tepito, como otras colonias. ¿Y por qué no llegamos a esos lugares? Porque sabemos que son lugares no de seguridad. Y así pasó con Abraham. Abraham
No hay la población que hoy hay en la actualidad en donde podemos llegar a ciertos lugares. Y el único lugar que estaba cerca de Abraham es Egipto. ¿Y qué pasó en Egipto? Acá está la primera respuesta. Y aconteció que entrando Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Y también lo vieron los príncipes del faraón y la alabaron delante de él. Tú puedes soportar que a tu novia, a tu esposa, a tu mamá, a tu hermana, la alaben delante de ti. ¿Cuál va a ser tu acción y tu actitud? Y pasó esto. Pero Abraham se anticipó delante de su mujer y tuvieron que mentir, aunque no fue mentira completa, porque en sí ellos eran medios hermanos. Y si podemos escudriñar su palabra, veremos que es verdad lo que estaba pasando. Pero aquí hubo un gran problema. En el versículo 17 dice: mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Abraham se equivocó al obedecer y salir de su tierra y de su parentela y llevar todo lo que tenía para no volver atrás. Y sobre todo, el primer problema es lo que todos nosotros, si nosotros llegamos a tener hambre, ¿cómo nos ponemos? Si nosotros llegáramos a tener escasez de comida, ¿cómo actuaríamos? ¿Cómo buscaríamos el comer? Y ellos se refugiaron en Egipto. Pero por causa de esto, Dios hizo un milagro a Abraham. ¿Por qué? Porque dice en el siguiente versículo: entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué me dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mi mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer. Tómala y vete. Yo pensando en esas cosas, me hice una pregunta. El mundo es agradable y el mundo nunca te va a correr. Al contrario, él te va a seducir para que sigas sus costumbres, para que sigas sus hábitos, para que sigas siendo esclavo de donde has salido. Pero no nada más quedó esto, sino que el faraón confirmó que Abraham no se quedara cerca. Digamos, Puebla es Egipto y Momoxan es parte de Egipto. No, Faraón nos mandó hasta México para que ya no regresara Abraham. Dice en la palabra en el 20: entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenían. ¿Cuál es tu confianza en Dios? ¿En qué estás tú caminando con Él? Y también aquí vemos otra enseñanza que hizo Abraham con su pariente. En el capítulo 13 y versículo 7 hay otro problema. Dice: y hubo contiendas entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos altercados? ¿Podemos pensar como Abraham? ¿O nosotros nos enemistamos y nos alejamos? ¿Cuál fue la solución entre Abraham y Lot? Porque ellos fueron compañeros de viaje. Ellos salieron de Canaán y ellos, como familia,
andaban unidos. Dice en el versículo 14, dice en el versículo 9, ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueras a la izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Abraham quiso solucionar el problema entre un altercado. Y acá vemos lo que escogió Lot. Porque toda la tierra que ves acá viene la promesa de Dios. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y te haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Segundo problema en la vida de Lot. La primera fue el hambre y la segunda fue un conato de pleito. Y en ese conato de pleito, Lot tomó lo mejor y Abraham le dejó como habían quedado. Pero Lot tuvo consecuencias. ¿Por qué? Dice en la palabra de Dios en el capítulo 14 que hubo una guerra entre reyes y fueron sobre Sodoma y Gomorra. Y en Sodoma y Gomorra se llevaron todo, y no nada más lo de Sodoma y Gomorra, sino que también dice en el versículo 11 del capítulo 14, y tomaron todas las riquezas de Sodoma y Gomorra y todas provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes y se fueron. Y aquí vemos también la lealtad de un amigo. Cuando Abraham supo lo que había pasado con Lot, él fue y rescató a Lot. Y no nada más rescató a Lot, sino que le enseñó a Sodoma y Gomorra que Dios estaba con Abraham. Y si seguimos leyendo, vemos que Abraham fue de bendición. Y aquí por primera vez se escucha los diezmos. Y Abraham no quiso esos diezmos, sino que Abraham confió, creyó y fue fiel a Dios. Y podemos seguir leyendo muchas cosas, pero vamos a leer lo más principal. Dice en la palabra de Dios en el capítulo 18, aquí vemos que también Abraham oró por Sodoma y Gomorra y oró para que no, intercedió para que Sodoma y Gomorra no fuera destruido. Y en el 18:23 vemos que Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra, porque dice en el 23, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás al justo con el impío? Quizás hayan 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos? Cuando tenemos nosotros problemas, ¿cuál es nuestra oración? ¿Intercedemos para que esas personas sean alcanzadas? Y termina en el 32 y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor, si solamente una vez, quizás hay ahí 10, no la destruiré, respondió por amor a los 10. Nosotros en nuestra vida, ¿cuántas veces intercedemos por los que nos lastiman? ¿Cuántas veces hemos orado por los malos? ¿Cuántas veces hemos aclamado por los necesitados para que sean alcanzados? Y después vino otro problema con Abraham. Y ese problema fue con Abimelech. Dice en el capítulo 20, de ahí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cedes y Seur.
y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueño de noche y le dijo: he aquí, muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech: no me he llegado a ella. Y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? Fíjense acá una persona que no le conocía pidiendo por su vida. Una persona que no había tenido una relación con Dios, le dice a Dios: ¿matarás también al inocente? La respuesta está en el versículo 6. Y le dijo Dios en sueño: yo también sé que con integridad y de corazón has hecho esto, y no solamente te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocares. ¿Qué secretos nosotros podemos tener para querer engañar a Dios? ¿Cuál es nuestra mente que vaga en nosotros para ser leales a Dios? ¿O querer siempre justificarnos por lo que somos, por la debilidad, porque somos humanos? Si decimos que tenemos al más poderoso, lo hemos cantado esta mañana. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios va delante de nosotros, ¿quién nos podrá hacer tropezar? Esa lectura termina así, en el versículo 17 y 20. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech, a causa de Sara, su mujer de Abraham. ¿Eres de impacto con tus compañeros? ¿Eres de impacto con tus familiares? ¿Eres de impacto con todos los que te rodean? ¿Cuántas veces te han ido a invitar a que ores por alguien? Que te digan: hermana, persona, amigo, ora por mí, porque yo sé que tu Dios te escucha. Yo sé que tu Dios te oye. Tengo esta enfermedad. Si alguien se ha acercado a pedir, a hacer este clamor a ti, que confíe en tu Dios, estás caminando bien. Pero si nadie se acerca, al contrario, no nos juntemos con los cristianos, porque los cristianos son más malos que nosotros. Cambiar de religión para ser como ellos, mejor no me quiero acercar a su Dios, porque ese Dios no tiene poder para cambiar a nadie. Y eso es lo que hizo Dios, y eso es lo que hizo Abraham. Y seguimos conociendo más a Abraham en el versículo 22. Y aconteció que después de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y allí ofrece en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Hermano, ¿qué te está pidiendo Dios en esta mañana? ¿Qué es lo que estás consintiendo y apapachando? Que no lo dejas ir, que no lo quieres soltar. ¿Ahora entienden por qué Abraham es llamado el padre de la fe? ¿Quién había contado cómo era, a dónde él iba a llegar? ¿Quién le dijo que él iba a tener más riquezas
que iba a tener casa, que iba a tener protección, que iba a tener seguridad, que iba a ganar bien, que él iba a ser dueño y amo de todo un lugar. Cuando a ti te hacen una invitación de ir a un trabajo, ¿qué es lo primero que dices? ¿Cuál es la paga? ¿En dónde voy a dormir? ¿Qué beneficios voy a tener? Y Abraham, sin decirle, vas a padecer hambre, vas a tener problemas aún con tu familia, te van a correr también, te van a quitar lo que más amas. Se negó a Abraham. Abraham dijo, Señor, con estas cosas no te voy a seguir, no te voy a creer y no te voy a obedecer. Y eso fue lo que hizo Abraham. ¿Qué es lo que le estaba reclamando Jesús a esos personajes? Ellos dicen, no hemos sido esclavos de pecado. Nosotros obedecemos la ley. Nosotros no nos peleamos entre nosotros. Nosotros te seguimos, te buscamos y dependemos de ti. Volvamos a nuestra lectura, que son en los últimos 2 versículos. Dice en la palabra del Señor, versículo 42. Entonces Jesús les dijo, si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amarías, porque yo he salido y he venido porque yo de Dios he salido y he venido no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Podemos comprender estas palabras? ¿Podemos seguirnos justificando en nuestro modo de actuar cotidiana? El Señor Jesucristo hizo un viaje de la deidad a nosotros. Nuestro Emmanuel, como dice en Isaías 9. Como dice en Isaías también, nuestro Redentor, nuestro Sanador, porque por sus llagas nosotros somos curados. Por ese sacrificio que hizo en la cruz, mi maldad debe de ser quitada. Pero ¿por qué no hay esos cambios en nosotros? Porque hay un lenguaje que nos cuesta mucho creer. Dice en el versículo 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no escucháis mis palabras? ¿Por qué? ¿Por qué nos sigue gustando nuestro estilo de vida? Nuestro enojo, nuestra ira. ¿Por qué queremos acumular riquezas como si nos las fuéramos a llevar? Él es el dueño de todo y decimos, hoy no, Señor. Hoy no quiero ir a compartir tu palabra con mi primo. Es muy pesado. No lo soporto.
¿Qué es lo que ellos cómo crecían en su vida cotidiana los hebreos? Deuteronomio capítulo 6. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y eso se lo repetirás a tus hijos andando en el camino, al acostarte, al levantarte. Porque es fácil de olvidar. Es el lenguaje que siempre nos ha dado Dios. Ese es el estilo de vida que Dios quiere que tengamos. ¿Por qué nos rebelamos? ¿Por qué no le entendemos? Dice en el versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y termina diciendo el Señor Jesucristo, y a mí, porque digo la verdad, no me creen. ¿Qué nos vamos a llevar esta mañana? ¿En verdad somos creyentes de fe? Si en verdad somos creyentes de fe, el Señor Jesucristo nos está haciendo una invitación. Salte de tu comodidad, salte de tu confort y lleva mi palabra. Dos, van a haber problemas. Te van a tratar de atacar. No te preocupes. Yo estoy contigo. Yo te voy a proteger. Alguien podría decir, ¿y si no fuera eso? Si me mataren. Dios dice, ellos te pueden quitar la vida. Yo te puedo mandar al infierno. ¿A quién es fácil obedecer? ¿A mí que te puedo mandar al infierno o al que te puede quitar la vida? Si alguien te quita la vida, aún tus cabellos no los vas a perder. Y tres, Abraham hizo una historia grande. ¿Por qué? Porque existe una nación y un pueblo. Y esa nación y ese pueblo se llama Jerusalén, Judea, Tierra Santa. Porque creyó, existe un lugar. Si él no hubiese creído, de ahí viene el linaje del Señor Jesucristo. De ahí viene el linaje también de María. De ahí viene nuestra salvación. ¿Qué vas a hacer esta semana, hermano? ¿Qué vas a hacer estos días? ¿Qué vas a hacer de hoy en adelante? ¿Seguirte negando? ¿Queriendo ir con seguridad? ¿Estás intercediendo también por estas personas que se están perdiendo? Si nosotros vemos los ríos de gente que caminan tras la idolatría, ¿no te causa inquietud? ¿No te causa algo que digas, heme aquí, Señor, envíame a mí? En esa semana que viene de esta a la otra, van a haber vacaciones. ¿A cuántos les vas a compartir del amor de Dios, de este sacrificio? ¿Cuántas personas van a escuchar que hay redención y pecado para su estilo de vida?
¿Cuántas personas van a cambiar su forma de pensar? Y empezar a buscar a un Dios de verdad, a un Dios justo, a un Dios que cambia vidas. Pero si nosotros seguimos siendo esclavos de la mentira, si nosotros seguimos siendo esclavos de la no verdad, entonces algo anda mal en nuestra vida. Oremos. Padre, ¿cuánta verdad hay en tu palabra que cada vez se está deteriorando este mundo porque hace falta la sal y la luz, Señor? No sé cuántos de mis hermanos estén dispuestos a ir y a llevar las buenas nuevas para los que se están perdiendo. Queremos poner esta mañana en tus manos esta necesidad. Que en verdad, a donde nos paremos, a donde vayamos, demos este mensaje de esperanza y de seguridad para los que se están perdiendo. Danos ese valor, Señor, como se lo diste a Abraham. Danos esta fe que necesitamos para poder ser como Abraham. En tu palabra vemos que Él es un héroe de la fe y queremos también nosotros dejar huella antes de que partamos. Antes de que cuando ya no estemos, tú nos ayudes a hacer tu obra, porque somos tus embajadores, somos tus obreros y somos tus hijos. En Cristo Jesús pedimos esta fortaleza y ese ánimo de seguir adelante. Amén.